Adelante, Gustavo. Ya, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias, César, por esta participación. Hoy es un tema bien interesante, un tema que hay que sacarle muchos, digamos, hay que desmitificarlo en muchos aspectos. A veces asusta un poco el tema de las certificaciones ISO, pero yo creo que enfocándolo bien pueden dar o pueden tener mucho valor agregado para empresas chicas, medianas o grandes. Yo creo que todos estamos intrigados con el tema. Hay veces que, como decía recién, me parece que no nos metemos de lleno porque nos da un poco de miedo, pero bueno, hoy es el momento de quitarnos esos miedos. Así que, César, eh, si quieres podemos avanzar con la presentación. Y lo presento, César, una persona que tiene más de 20 años de experiencia en el tema, presidente de la comunidad profesional de riesgo operacional, seguridad de información y continuidad de negocios en Chile. Eh, una persona que ha hecho muchas consultorías a nivel nacional e internacional, trabajó en Bolivia, trabajó en República Dominicana, y actualmente es miembro permanente de muchos comités de riesgo y operacionales y ciberseguridad de diversas empresas. Ahí nos va a poder contar César un poco más de la experiencia esa. Eh, y yo lo primero que te pregunto, para empezar, después seguramente vos me vas a iluminar, pero lo primero que te quiero preguntar ¿es tan así como que estas certificaciones es para cualquier tipo de empresa? Primero que no solamente informático, sino para cualquier tipo de empresa y para cualquier tamaño de empresa. Bien, muchas gracias, Gustavo. Buenos días a todos. Respondiendo a tu primera pregunta y antes de ir al temario, sí, la verdad es que hoy día cualquier empresa de cualquier tamaño, de cualquier rubro, la información que maneja y administra es vital para el largo plazo y para el desarrollo de su negocio. Por lo tanto, sí aplica para todo tipo de empresa. Así que en estos minutos que tenemos, yo les voy a compartir una introducción y casos recientes de ciberataque, que son muy breves, tipos de fraude, los más emblemáticos, y luego vamos a hablar de la seguridad de la información y la gestión de riesgo operacional, y vamos a tener una mirada respecto a la ISO 27001 y la ISO 27002, que es un anexo a la 27001. Obviamente que es un barniz y una noción de los elementos que ustedes tienen que tener para poder iniciar un roadmap y un camino hacia una certificación ISO 27001. Y finalmente vamos a dejar 8 a 10 minutos para un testimonio muy resumido que va a dar Francisco Olmedo, como ahí lo voy a presentar yo. Entonces, entrando en materia, y yo sé que muchos de ustedes son CEO, directores ejecutivos, hay mucha gente vinculada a empresas de alta tecnología y que dan servicio, por lo tanto no les voy a explicar a ustedes qué es la tecnología, pero sí algunos tips de cosas que a mí me han llamado la atención y que están intrínsecamente relacionados con el tema que vamos a desarrollar a continuación. Por un lado, se anuncia, ¿no es cierto?, que los taxis voladores, y algunos en forma autónoma, van a estar ya vigentes el año 2023, y de acuerdo a la consultora McKinsey, 46.000 millones de dólares en una inversión ya van a ser una realidad. Y otra cosa que es sorprendente, ¿no es cierto?, nosotros tuvimos en Chile la Fórmula E, pero ya se anuncia para el próximo año la Fórmula, de alguna manera, 1 en autos eléctricos voladores. Entonces esto quiere decir de que, de alguna manera, la automatización y estos avances son realmente sorprendentes. Y por otra parte, alcancé a incluir este informe, ¿no es cierto?, artículo que salió esta semana, el día martes, en el Mercurio, y que habla de que en la cita de Ginebra
están en conversaciones y tratando de ponerse de acuerdo qué espacio y cómo van a regular los robots asesinos. Entonces esto también nos da de alguna manera un orden de magnitud de lo que está pasando desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, la ética, las políticas, tanto de países como de empresas respecto a estos avances que son realmente sorprendentes. Y por otra parte, otro elemento que hay que considerar para la seguridad de la información tiene que ver con que China lanza el primer satélite con tecnología 6G del mundo. Entonces nosotros en Chile, ustedes habrán escuchado que estamos viendo cómo implementar 5G y todo el cambio que va a traer en materia tecnológica esta implementación. Bueno, la buena noticia o mala noticia, dependiendo de cómo se mire, es que 6G va a ser 50 veces más rápido que 5G, que ya venía con un cambio tecnológico importante, y alcanzará una velocidad de descarga de hasta 1 terabyte por segundo. Entonces, si bien es cierto esto, a las personas y a las empresas nos abre todo un mundo para poder desarrollar los negocios en forma más rápida y expedita, hay que considerar que detrás de esto también están los ciberdelincuentes. Imagínense, con un acceso en 1 segundo van a poder robar 1 terabyte de información de una compañía. Entonces, estos son elementos que uno tiene que ir analizando para poder tener la mirada de la seguridad de la información. Y resumiendo, todos estos ejemplos que estaba poniendo tiene que ver también con la industria 4.0, que ya es una realidad, y que de alguna manera lo que les decía de los robots asesinos, realidad aumentada, Big Data, 3D, el cloud computing, etcétera, hace que junto a la Internet de las cosas tengamos que tener mayores preocupaciones por la seguridad de la información. Seguramente muchos de ustedes, de las empresas que están acá presentes, habrán vivido en marzo del 2020, que cuando hubo que dar continuidad operativa al negocio producto de la pandemia, se implementó el teletrabajo en forma muy rápida e improvisada, y bueno, los ciberatacantes también se movieron hacia el teletrabajo y hacia las vulnerabilidades que representaban los usuarios que estaban en esa modalidad, porque tenían menos resguardo de lo que significa estar en una casa matriz. Dado eso, el Internet de las Cosas se anuncian cifras para el año 2022 y 2023 que podrían llegar a ser 38.000 millones de aparatos interconectados en el mundo. Entonces esto hace de que las empresas no solamente tengan que preocuparse de la información que está resguardada en sus servidores, en la nube, sino que también de la interconexión que ya forman parte del usuario o de la empresa. Ya se han producido los primeros ciberataques en Estados Unidos en edificios inteligentes, donde tienen conectada la cafetera a la Wi-Fi, y los ciberdelincuentes han entrado a través de la cafetera y posteriormente se meten en toda la red. Entonces son elementos que hay que considerar. Y en el año 2021 y el futuro cercano, el año 2021 que ya está terminando, la pregunta que es válida hacer es: ¿aumentan los riesgos para las empresas y las personas? Y bueno, la respuesta simplemente es sí, aumentan. ¿Y por qué aumentan? Aumentan porque en pandemia, ¿no es cierto?, hemos estado, con lo que les explicaba, mucho más vulnerables. La ciberguerra entre China y Estados Unidos es algo impresionante, se bombardean todos los días, hay gente que dice que están separados por una capa de silicio, pero que se están bombardeando, y dentro de ese bombardeo de ciberguerra, obviamente que pueden caer empresas como lo que le pasó a Microsoft, y si uno es usuario de Microsoft, se puede ver entre medio de esta ciberguerra afectado, porque Microsoft, al caerse y dejar 2, 3 o un día sin servicio, uno como empresa es afectado. Los ciberataques son muy cotidianos, el ciberterrorismo, el cambio climático, que ya voy a hacer una relación entre la seguridad de la información y la continuidad de negocio. Hoy día se ven efectos del cambio climático que afectan con tornados en Estados Unidos, que arrastran empresas, casas, etcétera, donde también uno se puede ver afectado, perder su información y por ende perder la continuidad del negocio. Y yendo a algunos casos recientes,
y tipos de fraude. Acá les voy a dar a conocer algo muy resumido, dado que los casos recientes son realmente impactantes y ocurren a cada rato, pero en este minuto solamente les voy a dar a conocer lo que se ha producido en los últimos meses, y en julio de este año fue un ciberataque muy grande que afectó al oleoducto en Estados Unidos, denominado Colonial Pipeline, y que hizo que Estados Unidos acusara en primera instancia a Rusia de haber sido el responsable. Finalmente el responsable fue un grupo de ciberdelincuentes denominado DarkSide, que afectó a este oleoducto y que en algún momento puso en jaque la distribución de petróleo en Estados Unidos, dado que estuvo paralizado bastantes días. Entonces esto nos lleva también a pensar que organismos que son prácticamente parte de la infraestructura crítica de un país como Estados Unidos es vulnerado. Para lo que nosotros vivimos en Chile, obviamente que estamos más expuestos. Otro ataque en junio fue el ciberataque a la planta de producción de Honda en Estados Unidos, que también paralizó la planta, y que en estos términos de seguridad de la información que involucra la ciberseguridad, uno debe preguntarse, bueno, ¿cuánto perdió Honda por estar paralizado una semana? Y son cifras que realmente son difíciles de cuantificar, pero uno se puede imaginar que una planta productiva puede perder varios millones de dólares por estar sin producción. Entonces, acá nos lleva a una reflexión. ¿Existe relación entre la ciberseguridad y la continuidad operativa del negocio? Sí existe, porque dependiendo del ataque o de la falla que yo tenga en mi información, en la seguridad de la información, obviamente veo afectada la continuidad operativa de negocio. Después esto ocurrió en agosto, septiembre, hubo un ciberataque de un ransomware de casi 6 millones de dólares contra una importante planta de suministro de cereales, carnes de cerdo, etcétera, en Estados Unidos. Y acá la organización que se lo adjudicó no fue DarkSide, sino que fue Black Matter, que son como sucesores de ellos, y que también nos llevan a pensar de que el orden de magnitud que ellos atacan y lo organizado que están, que son organizaciones criminales que trabajan 24/7, que no tienen vacaciones, no tienen licencias médicas, y cada dólar que invierten lo llevan a ganar más de $10 de rentabilidad, y esto hace de que hoy día ya todo lo que es la ciberdelincuencia y el cibercrimen haya superado el negocio de la droga. Entonces es importante de cuantificarlo. Otro hecho un poco más latinoamericano tiene que ver con el ciberataque que sufrió Cencosud con un ransomware, que en un momento determinado Cencosud acá en Chile, porque esto fue en Argentina, empezaron a ver la posibilidad de cerrar locales, bajar los servicios, producto que se rumoreó de que estaban en peligro las tarjetas de crédito de los usuarios Cencosud. Entonces, esto también nos lleva a pensar de que el tema está muy cercano a lo que nosotros estamos viviendo. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, en Chile, después ¿no es cierto?, el año 2019-2020, hubieron varios ataques a algunos hospitales, hubieron caídas de hospitales, y también uno de los casos importantes se dio con la clave única, que fue atacado el gobierno digital, y finalmente, después de una investigación de la PDI, el cibercrimen, se llegó a detener a un ingeniero informático que había hackeado este sitio. Este ingeniero pertenecía a una empresa de servicios de ethical hacking que se llama DreamLab, y claro, no robó dinero, pero quiso mostrarse, y con esto también está todo el tema de ciberactivismo y todas otras cosas que también representan un peligro para la empresa. Otro caso chileno fue en julio, un ABCDIN, ¿no es cierto?, denunció un sabotaje informático y estuvieron complicados, y desafortunadamente ahora en noviembre lo atacó un ransomware que de alguna manera
si bien es cierto no paralizó las tiendas, hizo de que la forma en que lo atacaron y le dejaron algo que se llama cuenta regresiva, o sea, una especie de bomba de tiempo que iba a explotar en un momento determinado. Estuvieron todos nerviosos, se hicieron varios directorios especiales, toda la gente de red operacional, seguridad de la información, tuvo que prácticamente estar las 24 horas en la empresa, y finalmente, hasta la noticia que tengo hasta el momento, no pasó nada, pero es también para considerar este ransomware en Chile. Entonces, de alguna manera, también uno tiene que preguntarse por qué es importante que los usuarios y nosotros como personas naturales cuidemos nuestra privacidad. Bueno, porque de alguna manera estos ciberdelincuentes tratan de robar datos personales, comportamientos de usuario, información bancaria, etc. Entonces acá también, dentro de un sistema de gestión 27001, es súper importante la capacitación, la sensibilización a los usuarios. Hoy día es casi más importante poner el foco en la capacitación, aparte de los elementos tecnológicos que uno pueda incorporar dentro de la seguridad de la información. Entonces, en ese sentido, las políticas que se desarrollan dentro de un sistema de gestión 27001 nos permiten regular ciertas cosas que son súper importantes. Aquí aparece el número de tarjeta de crédito de una persona que lo puso en Twitter y que estaba orgullosa de haber obtenido una tarjeta del tipo Gold. Entonces, en definitiva, esa persona tiene que pensar de que hay ciberdelincuentes que están las 24 horas mirando la web, investigando, y que hay países que, a diferencia del nuestro, permiten comprar solamente con los números de tarjeta y no piden el CBV. Entonces esa persona obviamente está exponiéndose y puede exponer información personal como información también de la empresa. Entonces se requiere capacitación, sensibilización. El año pasado nos llamó una empresa que tenía servicio con una gran empresa de logística vinculada a capitales americanos, y un ingeniero que daba servicio a esta empresa no encontró nada mejor que en LinkedIn publicarse con una foto y poner una pantalla de lo que estaba haciendo como orgulloso de su proyecto. Sin embargo, esta empresa vio vulnerado su información porque no tenían por qué saber de que ellos estaban en ese proyecto, y hubo todo un despido al ingeniero, y esta empresa de servicio se quedó sin este servicio producto del comportamiento. Entonces acá también viene la recomendación de que es importante las políticas y de alguna manera educar a la gente y que no traspasen ciertos límites que pueden afectar a la compañía. Bueno, en este caso, ni hablar del phishing, porque el phishing está sucediendo a cada rato. Hay un negocio detrás del phishing que ustedes lo deben conocer, que es muy grande. En este mes que estamos viviendo, seguramente las empresas van a ser bombardeadas por phishing, y todavía hay gente, cuando se ejecuta el ethical phishing, cae en la primera vez en la cantidad de usuarios que hace una empresa, cae el 70, el 80% de los usuarios, y hay que educar para que de alguna manera tomen conciencia de que no se puede llegar y al primer mail que llega hacer clic, porque detrás de esto hay organizaciones criminales. Otro fraude que de alguna manera tengo que mencionarlo porque esto se dio bastante hace 5 años atrás y hoy día se ha vuelto a repetir y se puso de moda, y de acuerdo a información de Deloitte, han habido varias empresas de tamaño medio, empresas de 200, 300 delincuentes como hombre en el medio, y en vez de que la comunicación entre un cliente y un proveedor se haga directamente, se pone ambos, y que $1 millón producido un desvío a cuentas corrientes que no corresponden, y de esta manera la empresa ha sido defraudada en varios millones de dólares.
Otro fraude que hay que tomarlo muy en cuenta y que tanto los oficiales de seguridad de su empresa o la persona que está viendo estos temas tiene que estar totalmente al día, se llama Business Email Compromise, que se denomina BEC, y que lo que han hecho es sumar o integrar diferentes elementos como la suplantación del correo electrónico, la falsificación del nombre ejecutivo, etcétera, las credenciales, de tal manera de hacer una mezcla y que a través de eso se pueda producir este fraude, que ya también han caído algunas empresas acá en Chile, sobre todo las que tienen relación con proveedores en China. Entonces, eso como elementos que hay que considerar, y le insisto que están muy resumidos. Y ahora vamos a ver la seguridad de la información como parte de la gestión de riesgo operacional y el estado de las certificaciones ISO 27001 en Chile. Para ello es importante, se habla mucho de que por eso está ahí como un paraguas, gestión de riesgo operacional es un paraguas o es la gran estrategia que tiene 3 pilares, que son seguridad de la información, continuidad de negocio y calidad. Entonces, ¿qué sucede acá? Que cuando nosotros hacemos esta presentación a ciertos directivos de empresa, lo primero que me dicen es, mira, yo te sugiero que te centres en el tipo de empresa que somos nosotros no somos banco, no somos sector financiero, por lo tanto gestión de riesgo operacional no aplica. Y la verdad es que sí aplica, y les digo con todo conocimiento de causa, que la gestión de riesgo operacional, si bien es cierto, partió por el Comité de Basilea II que sesiona en Suiza para todos los bancos, esto no es propiedad de los bancos, porque aplica a cualquier empresa de cualquier tamaño y de cualquier rubro. Porque si yo tengo robusto mis pilares de seguridad de la información, de continuidad de negocio y calidad, yo le puedo dar tranquilidad a mi accionista de que voy a permanecer en el tiempo. Pero si yo estoy débil, pierdo información, pierdo continuidad de negocio, en el extremo una empresa podría desaparecer. Entonces, en esta línea, yo les quiero mencionar que en gestión de seguridad de la información, donde la norma es la ISO 27001, con todas sus familias de la 27000, que son la 27002, etc., hoy día en Chile hay menos de 150 empresas certificadas. Entonces, alguien podrá decir que Chile es el jaguar de Latinoamérica y que somos los más avanzados, los más robustos, si tomamos en consideración que pongan 600.000 empresas, 500.000 o las que quieran, 150 es la nada misma. Entonces acá el desafío para los que no están certificados y los que quieren hacer este camino es que esto genera una ventaja competitiva, dado que si yo paso a certificarme en 27001, paso a formar parte de una elite de empresas que están certificadas. Por lo tanto, ahí también hay una brecha importante como país que tenemos que ir solucionando. En continuidad de negocio, la cosa es bastante peor porque hay menos de 40 empresas certificadas en gestión de continuidad de negocio, y por eso es muy común que alguna empresa de telecomunicaciones, sin ninguna vergüenza, diga estamos absolutamente fuera de línea, no tenemos sistema, y no puedan seguir dando el servicio por algunas horas. En gestión de calidad el tema va bastante más avanzado y hay del orden de 6.000, 7.000 empresas en 9.001, 18.001, 14.001, etc. Entonces, lo que vamos a ver a continuación está dentro de la gestión de riesgo operacional, que es la seguridad de la información y el camino que vamos a mostrar. Entonces esto tiene otra mirada que es de la siguiente forma. De riesgo operacional, el pilar seguridad de la información está compuesto por 2 elementos que son fundamentales: la seguridad informática o seguridad de las tecnologías de la información y la ciberseguridad. También algunos directivos, cuando fueron los ataques del Banco Chile, Banco Estado, Banco Consorcio, etc., dan instrucciones a la administración y le dicen preocupémonos de la ciberseguridad, hagamos diagnóstico de ciberseguridad, hagamos un ethical hacking. Y la verdad es que si hacen eso,
están viendo una parte de algo que es bastante más amplio. La ciberseguridad es parte de la seguridad de la información. Por lo tanto, cuando sucede un evento de seguridad de la información que me afecta como empresa y que yo no sé qué tanto van a caer los servidores, voy a tener procesos sin operar, no, me puede afectar y está muy relacionado con la continuidad de negocio. Dicho eso, ¿se acuerdan de WannaCry? WannaCry empezó como un incidente, fue propagándose y eso afectó a varias compañías que tuvieron que o desconectarse de Internet o simplemente dejar sus procesos en Wave. En esa línea, para todo el tratamiento de la ciberseguridad, nuestra recomendación es usar el framework NIST o la ISO 27032, que tiene ciertos controles de ciberseguridad. Si yo quiero abordar el tema completo, obviamente veo con la ISO 27001 y todas sus ISOs que están relacionadas. Si quiero abordar la continuidad de negocio, para hacer un plan de continuidad de negocio y basarse en las mejores prácticas, yo tomo la ISO 22301, que es certificable. Y en riesgo operacional me puedo apoyar en la ISO 31000, que es la gestión de riesgo que me permite mitigar los riesgos de la compañía. Entonces, ¿qué protege un sistema de gestión de seguridad de la información? Bueno, protege la información de la compañía. ¿Cuál sería el ideal de Chile y de la empresa en general? Que alguien dijera, yo voy a certificarme o voy a adoptar un sistema de gestión 27001 porque quiero cuidar mi información, porque quiero proteger mi información. Pero por lo menos lo que nos ha tocado ver a nosotros, normalmente la reacción es frente a la CMF, un organismo regulador, los clientes, entonces esto se reacciona, digamos, de una forma más bien reactiva que proactiva. Y por otro lado, lo importante también que este sistema de gestión resguarda toda la información, ya sea escrita, imágenes, oral, papel, almacenada electrónicamente, y por eso el cambio de seguridad informática a seguridad de la información. Y obviamente que protege la triada, que es fundamental para cualquier empresa, que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Beneficios de un sistema de gestión, bueno, a nivel macro, gestión eficaz de la seguridad de la información, uso de un proceso sistemático, documentado y comunicado a las partes interesadas, yo tengo que involucrar a los stakeholders, y permite la identificación de los riesgos organizacionales para poder mitigarlos. Entonces, en esa línea, hoy día se habla, y otra mirada, dicen, hay 6 ventajas que ofrece esta norma. La estructura del sistema de gestión, o sea que realmente mis procesos sean estructurados, porque yo cuando abordo un sistema de gestión 27001, tengo que definir el alcance, que es la parte primaria del sistema, y yo como empresa digo, mi alcance va a ser este proceso o varios procesos. Entonces yo cuando lo defino, de ahí en adelante la entidad certificadora no me puede cuestionar eso porque yo soy dueño de elegir cuál es el core de mi negocio o cuáles son los procesos que son más importantes para mi gestión. ¿Reduce los riesgos de tener un incidente de seguridad? Sí, los reduce, pero estar certificado no quiere decir que yo voy a tener 0 riesgo. Las empresas, aunque tengan la certificación y aunque tengan un estado de madurez avanzado, van a tener riesgos de un ciberataque igual. César, te hago ¿Sí? una consulta, ahora que dijiste eso, que es bien interesante, que uno puede empezar por un proceso y después ir agregando otros procesos. ¿Cómo se maneja eso? O sea, yo certifico el proceso 1 y a los 6 meses certifico el proceso 2. ¿Forma parte todo de una misma certificación o cada uno después tiene vida por separado y tengo que ir renovándolos por separado? Claro, gracias Gustavo por la pregunta. La verdad es que yo inicio con un proceso X que pueda ser de cara al cliente o lo que yo considere que es más importante certificar, y yo al año, cuando me toca la revisión de la certificación, porque estas certificaciones duran 3 años, yo ahí digo, hoy día el alcance cambió, y yo agrego un segundo proceso. O también yo puedo partir con 5 procesos, y el día de mañana a la revisión
bajarme a 2 procesos, y siempre la entidad certificadora va a tener que respetar eso, porque eso es atribución de la alta gerencia. Lo otro importante es que en esta mirada del sistema de gestión se incorporan aspectos legales. Al final de la presentación, si nos queda tiempo, les voy a decir por qué es tan importante mirar la ley, porque hay leyes que hoy día están por salir, como la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, que está muy relacionada y va a afectar a las empresas que no tengan seguridad de la información, van a tener un camino largo que recorrer. En cambio, los que ya tengan un estado de madurez les va a ser más fácil incorporar esa ley de protección de datos personales. Aumenta el prestigio de la organización, indudablemente, mejora la confianza de los clientes en nuestro servicio. Sí, porque hoy día hay empresas como cajas de compensación, compañías de seguro, etcétera, que cuando están evaluando un proveedor de un servicio que ellos determinen que es de alta tecnología o que es crítico, le preguntan respecto a certificaciones en 27001, 22301, calidad, etcétera, de tal manera de que dentro de los parámetros me da más confianza a un proveedor que tenga seguridad de la información al que no lo tenga. Y facilita también la homologación como proveedores, porque en definitiva, si yo presento esta certificación, ya doy una confianza y no me tienen que estar de alguna manera revisando o haciendo autoevaluaciones a cada rato. Entonces, en ese sentido, antes que se nos vaya el tiempo, la 27001 se apoya y es parte integrante, porque yo no me puedo certificar en 27001 si no tengo el anexo A, que son buenas prácticas y que son 14 dominios que están descritos ahí. No se los voy a leer todo, pero sí, estos dominios son transversales a todas las áreas. O sea, acá la seguridad de la información no es propiedad del área tecnológica, sino que acá tiene que estar en el Comité de Seguridad de la Información, tiene que estar el gerente comercial, el gerente general, el gerente marketing, porque la información es la información que maneja la compañía. Por lo tanto, acá se hace un buen rayado de cancha de todas las políticas y normativas que yo voy a manejar al interior de mi empresa. Esta es otra mirada, que los 14 dominios tienen dominios que son un poco más estratégicos, otros más operativos, pero que de alguna manera, al abordarlos todos, yo estoy resolviendo el tema de 27002. Y en gobernanza y roles, y dado que sé que hay varios gerentes generales y directivos, les quiero dar la visión de la gobernanza desde el punto de vista de que estos proyectos, como 27001, como continuidad de negocio, si no parten desde arriba, donde la alta dirección pone lo que se llama el tone at the top y baja a la gerencia, a los usuarios, a las terceras partes y los clientes, es perder la plata cuando este proyecto parte por el área TI o parte por un área donde no tiene el apoyo de la alta dirección. Por lo tanto, la alta dirección tiene que ir aprobando políticas de ciberseguridad, de seguridad de la información, se desarrolla el sistema de gestión 27001, se establece la figura del oficial de seguridad de la información, se hace un plan director, se establece un comité, y por el lado de la continuidad de negocio se aprueba la estrategia, la política de continuidad de negocio, y las empresas del sector financiero y de apoyo al giro ya tienen separado esta área, y está el oficial de continuidad de negocio como un ente distinto al de seguridad de la información. Entonces, en esa línea uno establece una gobernanza, y también se tiene que preparar la gente de auditoría interna y contraloría, porque tiene que de alguna manera velar por el cumplimiento de todo esto. Entonces ahí, y no quiero asustarlos, porque sé que los gerentes generales que están preocupados de las inversiones y los gastos, en definitiva, cuando uno les dice que en esta nueva revolución 4.0 y todo lo que estamos expuestos se requiere al oficial de seguridad, al oficial de continuidad de negocio, al jefe oficial de riesgo operacional, al encargado de ciberseguridad, al oficial de cumplimiento que va por la línea de todo lo que es el modelo de prevención de delito, la ley 20.393, etcétera, etcétera, y ahora con la reforma de la ley de protección de datos personales, se crea la Agencia de Protección de Datos Personales, y va a ser obligación para las empresas por ley tener un nuevo rol que se llama Oficial de Protección de Datos Personales. Entonces empiezan a haber varios roles, cada uno tiene sus misiones, y por otro lado los auditores
tienen que de alguna manera prepararse y entender de estas problemáticas para poder auditar a todas estas funciones, así como auditan tesorería, cuentas corrientes, etc. Entonces, en esa línea, como habíamos prometido en el comunicado del webinar, también acá es importante tener un plan estratégico, y uno puede partir desarrollando la 27002 en la etapa 1, puede partir con un plan anual de capacitación, con el rol de oficial, y después va subiendo y puede, ¿no es cierto?, desarrollar e implementar el sistema de gestión de seguridad, llamar a la entidad certificadora. Obviamente que si uno quiere avanzar en ciberseguridad, Framework NIST, que es del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se ha convertido en un estándar a nivel mundial, uno puede desarrollar un plan de continuidad de negocio, y una vez que tenga un recorrido que no es menor a un año, bueno, puedo ver un plan estratégico en gestión de riesgo operacional, políticas de gestión de riesgo operacional, etcétera, para llegar a una gobernanza y cumplimiento de la gestión de riesgo operacional. Normalmente a una empresa de tamaño medio esto no le va a tomar menos de un par de años, pero esa es la mirada de un plan. Acá hay otra mirada que está un poco más detallada, que no quiero extenderme, pero en el fondo, si yo quiero, en vez de empezar por etapas muy, muy pequeñas, puedo abordar el tema ya desde el punto de vista de riesgo operacional y establecer el comité, crear el rol, etcétera, y voy avanzando con los 3 pilares que les mencioné. Como roadmap, que también lo habíamos ofrecido, bueno, el roadmap de un sistema ISO 27001, y acá también dice 2013, acaba de salir la ISO 27001-2020, y está en borrador la ISO 27002-2021. Entonces, todas las empresas que inicien un camino, nuestra recomendación es ya adecuarse a las nuevas normativas ISO que van a estar vigentes ya desde enero. Entonces, ahí están las diferentes etapas donde yo de alguna manera, en la mirada que tengo que tener del roadmap, tengo que tener un plan, tengo que tener un presupuesto asignado, tengo que identificar y valorizar los activos de información, tengo que hacer un análisis de riesgo, para lo cual la norma se apoya en la 27005, tratamiento de riesgo, el modelo de seguridad de la información, monitorear, y esto como está en la mejora continua, entrar aunque sea un sistema vivo que esté en la mejora continua, y cuando tengo todo esto listo puedo hacer una preauditoría para ver la brecha que me falta para certificarme, y recién ahí llamo a la entidad certificadora. Hoy día hay varias entidades internacionales que certifican, y que los que certifican no desarrollan, los que desarrollamos no certificamos, y por otro lado el establecimiento del rol de oficial de seguridad, que ya les va a hablar Francisco de eso. El Comité de Seguridad y de Información y Continuidad de Negocio permite ir formalizando ciertas cosas, y lo que es relevante, capacitar, sensibilizar a los usuarios, dado lo que dije anteriormente. Entonces, este slide se los preparé, y perdonen que no esté tan bonito, pero en el fondo es para solamente explicar que hoy día la CMF, que, ¿no es cierto?, fue la fusión de la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, acaba de emitir la norma de riesgo operacional y ciberseguridad, que es la NSG 454, y que entró en vigencia el 1 de octubre para las compañías de seguro. Para la banca ya llevaba un tiempo recorrido con la RAM 27, RAM 2010, etc. Capítulo 1.13, que la banca está súper regulada. Entonces, ¿cuál es lo que ustedes como empresas de servicio, que hay muchas empresas de servicio de TI, es deseable que lo sepan y lo entiendan? Que cuando la CMF audita a este tipo de empresas y las supervisa, le aplica todas estas normativas, y estas empresas, como gestión de riesgo operacional, tiene que cubrirse la cadena de valor completa dentro de la operación, tiene que exigir a sus proveedores críticos el cumplimiento de esta normativa. Entonces ahí se produce una cadena que ya muchos proveedores críticos han tenido que adecuarse, y también el proveedor crítico le tiene que exigir a su proveedor crítico que cumpla. Entonces, de tal manera que la CMF está en este minuto bastante dura respecto a este cumplimiento. Por lo tanto,
a nosotros nos llaman algunas empresas que quieren dar un servicio a una empresa supervisada por la CMF y quieren hacer 27001, y no es llegar y comprar un paquete. Esto requiere un desarrollo y requiere un camino que no toma menos de 4 o 5 meses, que puede ser lo más rápido que puede hacerse, para poder establecer un sistema de gestión. Y en un minuto, hoy día ya está vigente la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que se publicó hace menos de 3 semanas. Está la reforma de Ley de Protección de Datos Personales, hay una reforma de la Ley de Delitos Informáticos, la Ley de Ciberdefensa, la Política Nacional de Ciberseguridad, el Convenio de Budapest. Entonces acá todo lo que tiene que ver con seguridad de la información es deseable que tenga una mirada del derecho informático, del derecho regulatorio, de tal manera que yo no puedo estar sobre la ley y tengo que estar mirando cómo me afectan las leyes. Y para ir terminando, y a nivel de resumen, para gestionar los riesgos, idealmente me apoyo en la 27001, en la 27002, en la 27018, que me da directrices específicas sobre privacidad de datos en la nube. Me ha tocado conversar con varios gerentes de TI que tienen servicio en la nube y que el contrato está hecho en forma unilateral en favor del proveedor y que no dice nada respecto a la 27018 y no dice nada respecto a cuándo se devuelven o cómo se eliminan los datos una vez que yo termino el servicio, y hay desconocimiento respecto a dónde están los datos. Y puede que el servidor donde están mis datos esté en Afganistán y yo no tengo idea, por lo tanto ahí hay una brecha importante de preocupación. La 27032 de ciberseguridad, NIS, el sistema de gestión 22301, hay un capítulo especial de la 22317 que me da directrices sobre el BIA, o sea, cómo analizo yo el Business Impact Analysis, y en la gestión de riesgo la ISO 31000. Esta es lo mismo, pero mirado con todas las ISO, donde hay algunos componentes como la 37001 de antisoborno, etcétera, que son complementarias a todo esto que les estaba conversando. Ahora, le voy a, no sé, Gustavo, si le das tú la palabra a Francisco Olmedo, yo lo voy a presentar. Francisco, ¿estás por ahí? Sí, ¿se escucha? Hola. Perfecto. Gracias, Francisco. Bueno, Francisco Olmedo, ingeniero civil en computación e informática, MBA, diplomado en ciberseguridad de la Universidad de Chile, auditor líder en 27001, en 22301, y lo más importante es que tiene más de 12 años de experiencia en gestión de seguridad de la información y ciberseguridad. Francisco fue CISO en CCA, que es la empresa de apoyo al giro, donde se hacen transferencia electrónica de fondos, que fue cliente nuestro también por más de 14 años, y ocupó el mismo cargo en Sinacofi, que es la otra empresa de apoyo al giro que los bancos son dueños. Ambas son empresas muy reguladas, muy supervisadas por la CMF, por los bancos, y hoy día Francisco se desempeña en Ticel como jefe de ciberseguridad en una empresa del grupo Elecmetal. Entonces, en no más allá de 8 minutos, por favor, Francisco, cuéntanos cuál es tu mirada y cuál es la importancia de ejercer el rol de CISO bajo un sistema de gestión 27001. Muchas gracias. Perfecto. Gracias por la presentación, César. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Aló? Perfecto. Perfecto, bueno. sí, sí, sí. Excelente, y buenos días a todos. Mucho gusto en saludarlos. Bueno, básicamente mi testimonio, digamos, lo voy a presentar en forma bastante resumida, básicamente fundamentándome en la importancia del rol del CISO. Ya todos sabemos que existen sucesos que pueden repercutir en lo que ya nos comentaba César, en la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información, y que en el fondo pueden afectar a la normal continuidad de un negocio. La importancia del CISO en este ámbito es básicamente gestionar los riesgos que se pueden materializar en este aspecto. Bueno, y esto sin duda se logra apoyándose con diferentes prácticas, digamos, y que ya de alguna forma nos ha presentado César.
Entre ellas, entre estas prácticas, las más comunes, digamos, es la ISO 27001, que básicamente nos facilita un buen sistema de gestión. Y en torno a esto, por estas razones que le expongo, un buen responsable de la ISO 27001, en particular, siempre debe evaluar, entender amenazas y vulnerabilidades de seguridad de la información y ciberseguridad, como ya habíamos visto, digamos. Entender, implementar y gestionar los controles de seguridad, obviamente evidenciando, guardando la respectiva evidencia, participando en los distintos comités que de alguna manera las empresas definen. ¿Ya? En este aspecto, y dada bueno, mi experiencia en empresas que han sido fuertemente reguladas por la Comisión del Mercado Financiero, y que sin duda, digamos, por cierto, cada vez está siendo mayor en este último periodo, me ha tocado ver, digamos, un fuerte foco en el control de proveedores. Cada vez se están incrementando las exigencias en todo tipo de ámbito para los proveedores en general. Les puedo comentar que en el fondo, en el ámbito financiero, en el ámbito legal, en especial los temas de seguridad y de continuidad de negocios también, y en donde, digamos, para todos estos cumplimientos y todas estas exigencias, el gran plus, digamos, existe un gran plus por contar con una certificación 27001, como les comentaba César. De alguna manera, a mí me tocó ver algunos proveedores de servicios, básicamente, que no cumplían con estos requisitos, perfectamente podrían ser cambiados o reemplazados por otros proveedores que sí los cumpliesen, digamos. Y en este ámbito, bueno, cada vez se hace, digamos, cobra mayor relevancia, mayor importancia tener esta certificación, especialmente si yo voy a estar relacionado con el mundo financiero, con el mundo de los seguros, con la banca en particular. Contar con esta certificación, por así decirlo, es contar con un gran check. Es como decirle, muy bien, yo sé que tú al adherir a un sistema de gestión ISO 27001, vas a cumplir al menos con tener un gestor documental, vas a tener, digamos, controles de seguridad, por ejemplo, te vas a tener herramientas que te puedan monitorear y que de alguna manera te permitan tener una visión de tu estado de la seguridad de la información. Vas a que de alguna manera tener una instancia de gobernabilidad en el cual el CISO, en este caso, le debe reportar, digamos, todo el estatus de seguridad de la información, los proyectos asociados y las distintas iniciativas que vayan en pos por la mejora de la postura de seguridad. Por tanto, es importantísimo entender, digamos, a mí en particular como oficial de seguridad de la información, de alguna manera he trabajado desde, creo que antes del año 2009 como oficial en distintas empresas, en empresas incluso cuya, digamos, madurez en términos de estas normativas o de esta adherencia a estas normativas han sido bastante bajitas, por así decirlo, y otras que han sido bastante maduras, en el cual el gran esfuerzo ha sido en mejorar, en depurar y en perfeccionar este sistema de gestión y obviamente acompañarlos con un abanico de controles de seguridad que sin duda hoy en día se hacen mucho más necesarios, más allá de lo que es el actual antivirus, el clásico firewall, digamos. En este momento el CISO requiere tener un panel de control, requiere tener las herramientas para poder tener la visibilidad y de alguna forma poder resguardar en todos los aspectos la seguridad de la información y la ciberseguridad de la compañía. Francisco, ¿y qué importancia le asignas tú a la capacitación o cómo te tocó ver en esta empresa más regulada todo el tema de la resistencia al cambio y la educación de los usuarios? O sea, sin duda, me tocó ver diferentes grados de madurez en las distintas empresas en las cuales estuve, en las cuales coinciden con que las empresas más asociadas a los ámbitos de financiero o apoyo a la banca
tenían un proceso de sensibilización un poco más ordenado, digamos, más estructurado y mucho más regular, sin duda, donde cada una de estas empresas consideraba importantísimo el rol fundamental de las personas y que obviamente en todo este proceso el eslabón más débil viene siendo este. Por lo tanto, es de vital importancia contar con un proceso sistemático de concientización del usuario, un proceso, digamos, que lo pueda, que lo motive, un proceso, digamos, de alguna manera, incluso que pueda ser evaluado para ver la efectividad. Muchas gracias, Francisco. Te dejo, Gustavo, con tu... para que siga. Gracias, Francisco, para que sigas moderando. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Bien, muy interesante. La verdad es que, como dije al comienzo, un tema que da para mucho. Surgen muchas dudas. Allá hay algunas que me están preguntando, así que te voy a ir haciendo de a poquito. Una que de alguna forma la habíamos conversado. Lo primero que preguntó Felipe, creo que era. Sí, Felipe. Dame un segundo. Acá. Sí, Felipe Beloy. La típica, ¿cuánto cuesta certificar? Entonces ahí depende mucho, el depende es adelante, pero depende mucho de los procesos, depende también de las empresas, depende de los, no sé, de la cantidad de datos, no sé, estoy tirando ideas, no tengo idea, pero, y una cosa que vos mencionaste al pasar, hay empresas que son certificadoras y empresas que, como la tuya, que son los que te ayudan a ordenar todo para poder presentarlo a la certificación. ¿Es así? ¿Es correcto? Entonces, Sí. metí dos cosas juntas. Ya, mira, te respondo. Bueno, primero, el camino más largo es el desarrollo e implementación del sistema de gestión 27001. Yo sé que muchos tienen que estar ansiosos de saber si esto dura 1 año, 3 meses, 5 meses. La verdad es que es difícil decir dura tanto, porque va a depender de los procesos que la compañía decida certificar, va a depender de la cantidad de usuarios, de la tecnología que tenga, pero un promedio de una empresa de más de 150 usuarios y de un tamaño medio puede llegar a durar el proceso de desarrollo e implementación entre 4 a 6 meses, porque además la certificación requiere generar evidencia. O sea, yo termino de desarrollar el sistema y no puedo llamar al día siguiente a la entidad certificadora. ¿Cuál es lo más corto? Lo más corto es la auditoría de certificación, porque la certificación no es otra cosa que no sea una auditoría. O sea, la empresa certificadora hoy día, para hacer un presupuesto, hacen llenar un cuestionario bastante largo, piden muchas cosas para finalmente decir de que se van a demorar 2 o 3 días de auditoría más el desarrollo del informe. O sea, en una semana uno puede tener, saber si pasó la certificación o si realmente tiene no conformidades que resolver, y ahí la entidad certificadora te da 20, 30 días para resolverla, y una vez que uno las corrige, te puede obtener tu certificación. El costo de la certificación que vi en el chat que preguntaban, también, como decía Gustavo, depende, pero si ustedes me dijeran, quiero presupuestar ese costo de certificarme y de pagar a la entidad certificadora, yo diría que entre 200 y 300 UF es un rango. Y en el rango nuestro de desarrollo tienen que tomar en cuenta que esto no se hace antes de 4 meses. Nosotros somos bastante rápidos y en 4 o 6 meses podemos tener desarrollado el sistema de gestión 27001. Eso es lo que te puedo responder. Con respecto a la definición de los procesos a certificar, eso también ustedes dentro de ese desarrollo que ustedes hacen, ayudan a definir por dónde se empieza, cuál es el plan de crecimiento, o eso es aparte. Eso es aparte, porque normalmente cuando una empresa quiere llegar a obtener este camino a la certificación, normalmente a lo menos tiene un levantamiento de procesos, o sea, tiene identificado cuáles son sus procesos, su mapa de procesos,
y de ahí, mejor que nosotros, saben, normalmente esto es propiciado por comercial. Entonces, si el área comercial aún normalmente impartido por... Entonces, depende mucho de la estrategia que quiera seguir. Un aspecto importante que cuando yo adopto una ISO 27001 tiene que estar alineado a la estrategia. Es un error para ir por TI, porque te pueden poner miles de firewalls. César, sí, a mí se me estaba yendo el audio, por eso se va el audio y pensé que era mi internet, pero me están diciendo varias, así que ahí César se fue, ahí está. Estás muteado, César. ¿Aló? Sí, ahora sí. Bueno, No, que te estaba diciendo que justo me estaban diciendo que se estaba yendo el audio, yo pensé que era mío el tema, pero evidentemente es general. Para que puedas repetir la última parte. bueno, yo estaba diciendo que de alguna manera el que este tema sea mirado desde la perspectiva de un comité de seguridad de la información y el sistema 27001 se alinea a la estrategia de negocio y no a la estrategia de TI, porque TI tiene sus prioridades, puede tener el mejor hardware y software del mundo, pero esto requiere una alineación al negocio. Entonces, desde ese punto de vista, son los procesos de negocio los que se deben llevar uno o más a este sistema de gestión 27001. Acá Patricio Gamblin pregunta, en base a su experiencia, ¿es recomendable crear el cargo de encargado de ciberseguridad al momento de certificarse en la norma ISO 2001? No, la verdad es que el cargo de los cargos, no, la norma no te dice, mire, tenga este cargo. Lo que pasa es que está implícito el oficial de seguridad de la información, porque de alguna manera la norma te dice que el área TI no puede ser juez y parte. Por lo tanto, si yo tengo un encargado de seguridad informática o seguridad tecnológica que depende del gerente TI, esa persona no pasa la auditoría porque pasa a ser juez y parte. Entonces, el oficial de seguridad de la información es un rol que tiene que ser independiente de TI y que de alguna manera tiene que evidenciar los controles, ejecutar los controles. Piensen ustedes que la ISO 27002 exige a lo menos 114 controles dentro de los 14 dominios que yo les mencioné. Por lo tanto, los controles de respaldo, de encriptación, de administración de usuarios, de password, etcétera, etcétera, tiene que haber alguien que los ejecute y lo evidencie. Perfecto. ¿Y eso se hace a través, o sea, se define cómo hacerlo o la norma indica cómo se deben hacer? O sea, uno define cómo se van haciendo, tiene herramientas para hacerlo, cómo se evidencia. La norma de alguna manera en esos 14 dominios te da las directrices de los controles y esos controles se establecen implícita o explícitamente a través de las políticas. Entonces yo en las políticas pongo eso y después, una vez establecida todas esas políticas en el marco de la 27002, viene el oficial de seguridad y empieza aleatoriamente y después se va comprando herramientas, como decía Francisco, a monitorear y a ver cuáles son los usuarios que están cumpliendo con las políticas. Perfecto, perfecto. Acá pregunta Felipe Veloy, si me puede indicar cuál es la norma de la CMF, que creo que mencionaste. Bueno, la CMF tiene muchas normas, pero la que hoy día, la última y la que yo mencioné, es una norma que se llama Gestión de Riesgo Operacional y Ciberseguridad, que está bajo la NSG 454. Pero también ahí la CMF tiene la norma 20/7, 20/10, que da directrices sobre seguridad de la información, sobre continuidad de negocio, y sobre todo interesante mirarlas porque al final de esas normas está un anexo de autoevaluación. Entonces,
cuando yo como empresa que soy regulada por la CMF necesito controlar un proveedor, le mando un formato de autoevaluación y ahí se dan cuenta los proveedores de TI de que no están cumpliendo, porque acá no se requiere solamente tener los elementos de hardware o software, se requiere tener documentación y evidenciar controles. Una cosa que dijiste que es muy importante, me parece a mí, es que hay un paso anterior a todo iniciar este proceso, que es, por lo pronto, definir bien claramente cuáles son tus procesos. O sea, tenerlos bien diagramados y conocerlos y estar de acuerdo que todas las partes están siguiendo ese modelo, ¿no? Para poder luego pasar a todo esto. Claro, eso es fundamental, porque incluso los procesos, un buen levantamiento de procesos y la identificación de los procesos críticos te permite también abordar un buen plan de continuidad de negocio, porque si yo no tengo claridad respecto a cuál es el core de negocio, mal voy a poder hacer un plan de continuidad de negocio. Claro, sí, gracias. Pregunta, Patricio Gambin también, ¿cómo se integra la norma ISO 27001 con las ISO 9001, 14001 y 45001? Bueno, lo que pasa es que cuando uno desarrolla la 27001 o cualquier otra norma, existe una forma de integrarla porque hay elementos comunes que están relacionados entre la 9001, 45001, pero normalmente nuestra recomendación es no ir a la integración de inmediato, sino que primero tener bien madura cada una de las normas y después ir a la integración. Y antes, no sé si hay otra pregunta. Sí, tengo un par que me parece bien interesantes. Una es, pregunta por empresas de 40 usuarios, 40, o 20 personas. Eh, ¿Hay algún límite de cantidad de personas dentro de una empresa como para pensar en una certificación? ¿O puede ser una persona unipersonal que haga el proceso? Porque ahí, de alguna forma, te hago esta pregunta porque vos dijiste, no puede ser juez y parte. Si es unipersonal o es, no sé, un grupo chiquitito, 3, 4 personas, ¿cómo se maneja eso? Sí. Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo real. Nosotros tenemos en este minuto un cliente que son 2 personas y le hemos desarrollado el sistema de gestión 27001 porque un cliente de ellos que es fundamental para su negocio se lo está exigiendo. Entonces, ahí de alguna manera lo que hay que hacer es que estos roles tienen que ser como con un sombrero, la misma persona tiene que poner el rol de uno y otro. Entonces, por eso te digo que es válido para una empresa de 2 personas, que son 2 socios, como para empresas que pueden ser de 1000, 2000 usuarios. Obviamente la problemática es distinta, pero estas normas de la CMF tampoco dicen esto aplica solo a compañías de seguros de tamaño grande. Esto aplica a todas las compañías de seguros, a todas las compañías que cotizan en el mercado o a todos los bancos, no depende del tamaño. Perfecto. Ya algo más o menos lo dijiste, pero para una empresa chica de, por ejemplo, acá plantean 20 personas con un único proceso, el tiempo estimado para certificar, estamos hablando de 4 o 5 meses. Claro, ahí ya... Promedio. Claro, en promedio, porque uno entre desarrollar, hacer levantamiento activo y toda la documentación que se requiere, más verificar que los elementos técnicos estén implementados, se puede comprimir y dependiendo también mucho del tiempo que tengan para entregar la información, lo mínimo pueden ser 3 meses y después generar evidencia de 1 o 2 meses y llamar a la entidad certificadora y estar certificado antes de 6 meses. Las entidades certificadoras, no me lo han preguntado, pero en este minuto en Chile está TÜV Rheinland, AEONOR, Bureau Veritas, otra que está en Viña que se llama ABS. Hay como 4 o 5 empresas que certifican y que son empresas que ustedes pueden llamar y pedir alguna cotización o que les cuenten, les va a decir lo mismo que les estoy diciendo yo, que primero hay que desarrollar y después lo tienen que llamar a ellos. Perfecto. Una pregunta bien interesante, María de las Nieves Porquera, pregunta si
digamos, vos conocés si hay subsidios o apoyos gubernamentales para este tipo de procesos. Ahí no los puedo ayudar porque nuestro foco de negocio no hacemos proyectos con el Estado. Cuando nos han llamado Claro. les decimos que no participamos en licitaciones y no me meto en política, así que la verdad... No, pero Sí, más es que broma. eso es, Sí, pero quiero decir, si hay subsidios para que no una sé, empresa pueda, no sabe. Ya, no sé. perfecto. Impecable. Estamos lejos de eso. Un segundo, que estoy viendo. Claro, si uno es proveedor de un banco, si estas normas tienen que estar implementadas. Imagino que por transitividad te lo van a pedir los bancos. Claro, dependiendo del tipo de servicio que le den al banco, obviamente que la exigencia va a ser cuando, y eso era lo que mencionaba Francisco, si el servicio que le dan a ese banco es crítico, les van a pedir todo. Si ese servicio es medianamente crítico, hay alguna que les pidan las políticas y no les pidan estar certificados, pero lo que ayuda mucho para presentarse a licitaciones y a trabajar con el sector financiero, seguros, cajas de compensación, AFP, etcétera, es decir, nosotros iniciamos un camino, este es nuestro plan director, para allá vamos, tenemos un comité y tenemos una gobernanza. Y eso ya tranquiliza al cliente. Perfecto. La última pregunta que me había quedado en el tintero dice, Leonardo Soto pregunta, ¿dónde se puede revisar el detalle de las empresas certificadas 27001? Bueno, no sé si hay. Lamentablemente no existe eso porque esas cifras que yo di a conocer, y no sé si se dieron cuenta que puse menos, es porque es aproximado, porque es como, yo le pregunto a Honor, ¿cuántas empresas han certificado este último tiempo? Me dice, mira, vamos como en 30 y tantos. Y el otro me dice, mira, creo que son 20. Y el otro me dice, entonces hago una suma y digo, ya, más o menos son tantas. Pero no existe una estadística así dura de poder decir cuántas son. Estas son. Claro, este es un registro de las Claro. empresas certificadas. Y bueno, lo último que te pregunto acá dice Torradovic, si de acuerdo a tu experiencia, ¿qué tan exigible va a ser esta norma o cuánto tiempo va a pasar para que sea exigible como hoy es la 9001? Es que eso Todo de apunta a que sí. exigible, sí, eso de exigible es relativo porque va a depender si la empresa de la cual me están preguntando es supervisada por la CMF, es exigente. Si tiene clientes que son de los sectores que nombré, es exigible. Y si todavía no los tiene, se pueden aguantar un poco, pero no es algo que, no es ley, no es como lo que les dije de la reforma a la ley de protección de datos personales, que aprobada la ley y promulgada ya hay que ejecutarla. Estos son deseables y va a depender del grado de los clientes que tenga. Claro, después te agrega valor en la competitividad con otras empresas. Ya, por mi lado yo no tengo más preguntas, me parece que se cubrió bastante de todo, es un tema muy amplio, pero evidentemente, bueno, vos tenías ahí, pusiste tus datos, cualquier duda, cualquier consulta, y lo que decía también José, esto se publica en el canal de Chiletec, así que va a quedar para revisar cualquier duda. No sé si Claro. algo más para decir, César, y por mi parte, muchas gracias. No solamente dar las gracias por el interés que han tenido en participar y me fue muy grato ver en la lista de conectados que hay mucha gente que ocupa cargos directivos, que eso es importante porque son a través de los gerentes generales que pueden apoyar y asignar el presupuesto para que estos proyectos no se vayan dilatando de un año para otro, porque la información es básica. Vean si ustedes, cuando estuvieron caído el WhatsApp, la gente tuvo que irse a conversar un rato y entonces la productividad de la empresa está muy relacionada a la información y a los sistemas y a las redes que se manejan. Así que muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos
y damos por finalizada entonces la sesión. Gracias, Gustavo, y gracias, Josefina. Muchas gracias, se pasaron, nos vemos. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao, que estén todos muy bien. Felices fiestas. Sí, para todos, muy felices fiestas. Que terminen todos muy bien el año. Se nos vino Chao, chao. encima el año. Sí. Nos vemos pronto, chao. Chao.